Seguimos adelante estudiando el Evangelio de Juan y es que es una obra que desafía la lectura superficial, mientras que los evangelios sinópticos enfatizan en los eventos de la vida de Jesús. Juan nos lo organiza en una narrativa en discursos que revelan la identidad, la misión y el propósito del Mesías. Y estos discursos no solo son apelativos al público judío, sino que también están enmarcados en un contexto grecorromano, donde conceptos como el logos, la palabra, la razón y la verdad absoluta eran cruciales para esta filosofía. Entonces Juan presenta a Jesús no solo como un maestro judío, sino como la revelación última de la verdad y en contraposición con las ideas filosóficas de la época. De hecho, cada uno de estos discursos responde a preguntas fundamentales sobre la vida, la salvación, la relación entre Dios y la humanidad. Además, parece que Juan está escribiendo para comunidades cristianas que enfrentan rechazo dentro del judaísmo rabínico. Porque después del concilio de Yamnia, cuando se establece el canon hebreo y se endurecieron las restricciones contra los seguidores de Jesús, esto nos da un énfasis en que Juan eh, se esfuerza por mostrar cómo Jesús no solo cumple, sino que trasciende las estructuras religiosas tradicionales. Así que vamos a estudiar un poco los discursos. ¿Está listo? El primer discurso o el primer bloque de enseñanza uno a uno que Jesús tiene con alguien es el discurso del nuevo nacimiento. Cuando Jesús conversa con Nicodemo, un fariseo del Sanedrín, que lo busca de noche, lo que indica cierto temor de ser visto con él. Y en el tiempo del judaísmo, la noche era un tiempo para reflexión y el estudio profundo de la Torah. De hecho, Jesús le dice que es necesario de hacerte nuevo en Juan 3:3. Y el término griego anoten puede significar de nuevo o de arriba, lo que muestra que el renacimiento no es físico sino espiritual. Y Nicodemo por eso lo medio malinterpreta en un sentido terrenal, reflejando cómo la teología judía del siglo I aún estaba enfocado en lo externo. Entonces Jesús cita a Moisés, ¿verdad? Levantando la serpiente en el desierto, conectando otra vez ahora Números capítulo 21 como un paralelo a su propia crucifixión, algo que Nicodemo entendía, ¿verdad? Y como maestro de Israel debía entender. Entonces, esto va a subrayar que la salvación no viene por la etnicidad ni por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Qué hermoso el primer discurso. El segundo discurso es sobre el agua viva. En Juan 4, del 1 al 26, Jesús habla con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Y este encuentro está cargado de simbolismos, ya que en la cultura hebrea los pozos eran lugares donde se formaban matrimonios. Ojo acá, los pozos eran lugares donde se formaban matrimonios. Y aquí, sin embargo, Jesús no busca una esposa, sino restaurar a su pueblo en un pacto de adoración en espíritu y verdad. Los samaritanos solo aceptaban el Pentateuco como escritura y rechazaban la adoración en Jerusalén. Entonces ellos establecieron su propio templo o su propio lugar de adoración en el monte Gerizim. Y Jesús trasciende esta conversación diciendo que la verdadera adoración no está ligada a un lugar, sino a una relación con Dios a través de él. El agua viva que ofrece Jesús no es solamente un símbolo de la vida eterna, sino una referencia a textos como Isaías 55, como Ezequiel 47, donde el agua representa la restauración mesiánica. Entonces vamos con el número 3, el discurso sobre la autoridad y el juicio, acá en Juan 5, 19 al 47. Porque después de sanar al paralítico en Betesda, Jesús es acusado de violar el sábado. Y la controversia gira en torno a su afirmación de que mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo en Juan 5:17. Entonces, en la teología rabínica, Dios era el único que podía trabajar en sábado, sosteniendo el universo. Entonces Jesús, al decir que él también trabaja, se iguala a Dios. Qué interesante esto. Lo que escandaliza a los líderes judíos. Entonces, el discurso acá, la enseñanza enfatiza que la autoridad de Jesús no es independiente, sino deriva del Padre. Y Jesús también señala que las escrituras, incluyendo la Torá, los profetas, testifican de él, pero los líderes religiosos no pueden verlo debido a que están endurecidos espiritualmente. El cuarto discurso es el discurso sobre el pan de vida en Juan
6:22 al 59. Después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús nos enseña que Él es el verdadero pan de vida. En el pensamiento judío se esperaba que el Mesías trajera un nuevo maná, de hecho, tal como Moisés había provisto pan en el desierto. Entonces Jesús toma esta expectativa de los judíos y la eleva y dice, el maná sustentó temporalmente a Israel, pero Él, Jesucristo, ofrece un alimento eterno. Cuando habla de comer su carne y beber su sangre, muchos lo consideraron muy ofensivo, escandaloso para la época, pues en la ley judía estaba prohibido consumir sangre. Sin embargo, la declaración es la prefiguración de la Eucaristía y es el acto de comunión con su sacrificio. La declaración o el bloque de enseñanza número 5, el quinto discurso, es la fiesta de los tabernáculos. Muy interesante. Durante la fiesta de los tabernáculos, Jesús se levanta en el último gran día y proclama, si alguno tiene sed, que venga a mí, acá en Juan 7:37. Vamos a ver esto porque creo que tiene relevancia que miremos Juan 7:37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este momento es crucial porque en el ritual del templo, los sacerdotes vertían agua del estanque de Siloé sobre el altar. Y ellos oraban por lluvias y por la bendición de Dios. Otra cosa acá en Juan, acá mismo en este bloque, en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Jesús se presenta también como la luz del mundo justo después de la ceremonia donde se encendían los candelabros en el templo, que conmemoraba la columna de fuego en el desierto. Entonces esto es sorprendente cómo Jesús utiliza básicamente el festival de los tabernáculos para hacer sermones ilustrados prácticamente. Imagínate estar prendiendo, que los levitas estuvieran prendiendo los candelabros y él dijera, yo soy la luz del mundo. Así como están prendiendo eso, yo soy eso también, ¿no? Y yo soy la luz, no solamente algo que se enciende, sino yo soy esa luz, de mí emana esa luz. Entonces es poderoso entender esto. El sexto discurso es sobre el buen pastor. En Juan 10, del 1 al 30, nos habla Jesús de que Él es el buen pastor. Y en la tradición judía los líderes espirituales eran llamados pastores, pero a menudo eran falsos guías que oprimían más al pueblo. Y lo podemos ver en la historia de Ezequiel en el capítulo 34. Entonces Jesús se contrasta con ellos al declararse el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Él también se identifica como la puerta de las ovejas, haciendo referencia al sistema de los apriscos en Palestina, donde el pastor mismo se acostaba en la entrada para proteger al rebaño. Y el séptimo discurso es el discurso de despedida y su oración sacerdotal, ahí en Juan 13 al capítulo 17. Y esto es en la última cena. Jesús prepara a sus discípulos para su partida y promete que el Espíritu Santo va a continuar estando con ellos. Entonces, la oración en Juan 17 es muy interesante porque sigue la oración del patrón que el sumo sacerdote hacía en el Yom Kippur. Él intercedía primero por sí mismo, luego por sus discípulos y finalmente por todos los creyentes. Entonces también enfatiza en la unidad entre los suyos, declarando que su relación con el Padre es el modelo de la relación entre los creyentes. Esto es lo que Jesús hace en el capítulo 17 de Juan. Entonces los discursos de Jesús en Juan son más que simples enseñanzas. Son manifestaciones de su identidad como Mesías e Hijo de Dios. Y a través de ellos Jesús se revela como el cumplimiento de la Torá, la respuesta a la sed espiritual de la humanidad y el camino a la vida eterna. Y Juan escribe en un contexto en el que los cristianos estaban siendo expulsados de las sinagogas, necesitaban reafirmar esa identidad en Cristo, y estos discursos no solo les ofrecían a estos cristianos rechazados consuelo, sino que les daban una estructura teológica clara de quién era Jesús y qué significaba seguirlo. El Evangelio de Juan también nos desafía a ver más allá de las palabras y comprender que Jesús no solo enseñó la verdad, sino que él mismo era la verdad y cumplía el Antiguo Testamento al pie de la letra.
Qué interesante ver estos discursos. Nos vemos en la siguiente clase. Esto se sigue poniendo muy bueno.